Buen día, mi nombre es Rosa Isabel Sada Cervantes, soy del grupo 3Y, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Estamos en la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. A continuación vamos a resolver una serie de ejercicios que corresponden a la actividad 1 de la unidad 5. En este caso solo vamos a ver dos temas, van a ser dos ejemplos y dos ejercicios por tema. Vamos a iniciar con el tema 1, que es el tema 10.2, correlación. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar una serie de dos valores y vamos a ver si hay relación entre estos o hay una correlación entre estos dos valores. Entonces, aunque comprobemos ahorita con ayuda de Minitab si estos dos valores tienen correlación o no, esto no va a significar que tengan causalidad. Es decir, aunque tenga un porcentaje de correlación, no quiere decir que una variable cause la otra. Una vez aclarado este punto, vamos a iniciar con el ejemplo. Nos dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del Established Eye, Brain Size, Head Size and Intelligence Quantum in Monozygotic Twins del Tamo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Y nos preguntan si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces aquí tenemos la tabla de los datos, tenemos lo que son el tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual y todos estos datos ya los tenemos capturados en Minitab. Vamos a abrir este. Aquí tenemos en la columna 1 lo que son el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. ¿Qué tratamos de demostrar? Tratamos de demostrar que entre ellos dos hay una relación. Entonces vamos a irnos a estadísticas básicas y nos vamos a ir a correlación. Aquí nos da la descripción del tema, que es medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables, que va desde -1 a 1. ¿Qué quiere decir el -1 y el 1? Entonces, aquí sí el nivel de correlación que se representa mediante R nos da cercano al -1, queremos decir que tenemos una correlación negativa. Sin embargo, si va hacia el 1 positivo, decimos que tenemos una correlación positiva. ¿Qué quiere decir? En una correlación positiva, ambos valores van aumentando gradualmente entre sí. Conforme aumenta uno, va aumentando al otro. Y en la correlación negativa tenemos un caso contrario. Significa que mientras aumente un valor, el otro va a disminuir. Y también tenemos el caso del 0. ¿Qué pasa si aquí tengo yo -1 y 1? ¿Qué pasa si el valor me da cercano a 0? Cuando el valor nos da cercano a 0, podemos deducir o concluir que no tenemos correlación. Entonces le vamos a dar clic y vamos a colocar las variables. Ahorita no importa el orden, por ejemplo, seleccioné esta primero y esta después. Ahí pues Minitab de todos modos va a comprobar ambas variables. Nos vamos a ir a las opciones y tenemos aquí el método de correlación de Pearson. También tenemos el correlación de Spearman. En este caso vamos a usar el método de Pearson y nos da un nivel de confianza del 95%, que es el más común. Al tener un nivel de confianza del 95%, quiere decir que tenemos un 0.05 de significancia. ¿Por qué es importante conocer la significancia en estos casos? Lo vamos a ver aquí en la sección de gráficas. Y aquí vamos a seleccionar la parte de correlaciones y valores de P. Podemos determinar si existe correlación tanto con el valor de R que nos va a dar y que es el valor de correlación y el valor de P. Entonces, en el valor de P, nosotros vamos a establecer la hipótesis nula de que entre estas dos variables
no hay relación. Entonces nos vamos a ir. Aquí tenemos nuestra gráfica de matriz, el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro, que es la correlación de Pearson. Entonces, de este lado tenemos el tamaño del cerebro y de este lado tenemos el coeficiente intelectual. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacer la gráfica de otro modo, porque pues aquí tenemos los puntos muy dispersos y no vemos realmente que tengan ninguna correlación. Aquí tenemos el valor de R que nos da 0.179. Al ver este valor podemos suponer que no hay correlación y pues eso explicaría también la dispersión que tenemos de los datos. ¿Por qué? Porque el valor está muy cercano a 0. Del otro lado tenemos el valor de P. El valor de P lo tenemos de 0.620. 0.62. Entonces, hayamos quedado que nuestro nivel de significancia era de 0.05. ¿Qué quiere decir? Que el valor de P sea mayor que nuestro nivel de significancia. Quiere decir que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y en nuestra hipótesis nula habíamos dicho que iba a ser de que no hay relación entre estas dos variables. Entonces, este y este, pues nos llegamos a la conclusión de que no hay relación entre ellos. Aquí nos pone el número de filas utilizadas y aquí si seleccionamos cada punto nos va a decir qué número de fila es y nos va a decir el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro al que corresponde cada una. Entonces, de aquí eso es todo. Con esto ya podemos concluir el ejercicio, pero vamos a crear lo que es la gráfica de dispersión. Esta la hacemos en gráficas de dispersión y nos vamos a la regresión. Entonces aquí nos pide insertar las variables y y las variables x. La variable y va a ser el coeficiente intelectual. Es decir, estamos diciendo que el coeficiente intelectual va a depender del tamaño del cerebro. Entonces aquí tenemos nuestra variable dependiente del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro. Y aquí no vamos a moverle nada más. Vamos a dar en aceptar. Y ahora sí, a diferencia de acá, ya tenemos una línea que nos va acomodando los datos. Es esta de aquí. Y como podemos ver, pues tenemos puntos muy alejados de la línea y nos sirve de comprobación visual de los resultados que tenemos aquí, de que pues realmente no se ve que tengan relación ninguno de los puntos entre sí. Entonces, una vez ya visualizada la gráfica, vamos a hacerlo con el último paso, que es el del asistente. Nos vamos a ir a regresión y vamos a elegir aquí un análisis de regresión simple. Aquí en la columna de Y vamos a poner el coeficiente intelectual que habíamos quedado que era nuestra variable dependiente y en la columna del X vamos a poner el tamaño del cerebro. Y aquí en tipo de modelo de relación vamos a poner el de relación lineal. Aquí nos dice que Mita puede seleccionar el modelo de mejor ajuste o usted puede elegir un modelo. Entonces nosotros vamos a elegir el modelo lineal. Y aquí tenemos el nivel de significancia y nos pregunta cuánto riesgo está usted dispuesto a aceptar de concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Entonces el riesgo pues es alfa, que vendría siendo nuestro nivel de significancia. Recordemos en la unidad pasada que habíamos dicho que el nivel de significancia es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula como verdadera aunque realmente no sea así, o sea que tiene riesgo de caer en la región crítica o de valor crítico. Vamos a dejarlo así en 0.05 porque ya habíamos calculado en la primera parte de correlación a un nivel de confianza del 95%. Entonces,
calculamos y aquí pues nos va a dar, como pueden ver, mucha más información. La vamos a ver una por una. En este primer caso nos pregunta si existe una relación entre Y y X. Nosotros mediante el valor de P ya habíamos establecido que no era así, mediante la hipótesis nula de que no había relación. Entonces aquí tengo el valor de P en 0.62 y nos dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa, que es pues algo que ya habíamos construido. De ahí nos sigue el valor de R. Aquí nos da el valor de R cuadrada con el 3.21%. En este caso nos da bajo, o sea que no hay correlación, pero nosotros no utilizamos ahorita el R cuadrada, utilizamos lo que es el R en lineal, que nos dio 0.18, bueno, 179, se redondea a 180, 0.18 y está muy cercano a 0 y como podemos ver aquí no tenemos correlación. Aquí está lo que les comentaba del negativo perfecto y tenemos el positivo perfecto cuando dos variables aumentan a la par y cuando una variable aumenta y otra disminuye. Entonces aquí nos dice que la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro pues no es estadísticamente significativa y nos vuelve a repetir aquí el valor de P. Finalmente tenemos aquí una gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Esta ya la sacamos mediante la gráfica de dispersión. Aquí pues nos ponen comentarios, nos da la ecuación que mejor se ajusta a esta dispersión. Nos dice que no es significativa. Y nuevamente aquí tenemos la gráfica de dispersión, pero aquí nos marca lo que son los valores atípicos o los valores poco comunes. Y pues nos lo marca en rojo a diferencia de los demás, en el que el tamaño del cerebro fue de 1285 centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual fue de 102. Entonces, si checamos los demás lados, vemos que el tamaño del cerebro en todos fue de 1000 a 1100. Y este de 900, que fue el más pequeño, pero este fue el más grande. El tamaño muy grande del cerebro de 1285 centímetros cúbicos. Por último, aquí nos da lo del R cuadrado en valor ajustado, nos da el valor de P, que ya hemos quedado que era de 0.62. Aquí está el modelo alternativo en cuadrático, que ahorita no vamos a tomar únicamente lo lineal. Y aquí tenemos la gráfica de residuos para los valores ajustados. Ya tenemos aquí los tipos de residuos. Esta es los patrones que tenemos para poder nosotros sacar conclusiones. Aquí nos dice, busque patrones tales como una curvatura fuera o conglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de relación. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Entonces, en este caso, como no tenemos correlación, pues a simple vista no podemos admirar ninguno de los patrones que nos colocan aquí. Finalmente tenemos el informe de predicción. El informe de predicción nos da mediante estos datos, por ejemplo, yo tengo estos datos dispersos y el informe de predicción me arroja una lista de datos que va desde 960, o sea, el tamaño del cerebro más pequeño, hasta por ejemplo, aquí teníamos el 1285, aquí ya no lo tenemos, del 75 se pasa al 290 y aquí nos da un tamaño del cerebro hasta 1320 centímetros cúbicos. Este valor es un valor ya pronosticado y dependiendo del valor del cerebro, el valor del tamaño del cerebro nos va indicando aquí también un valor
predicho de Y, que vendría siendo el coeficiente intelectual, si el cerebro tuviera este tamaño. De ahí tenemos la tarjeta de informe, que es básicamente un resumen de todo lo que ya tenemos aquí arriba. Vamos a ver primero aquí lo de las alarmas de datos poco comunes. Nos dice un punto de los datos tiene un valor X de poco común, que es el que tenemos en la gráfica de aquí. Aquí nos está diciendo que tenemos un valor fuera de lo común para corregir cualquier error. De ahí tenemos aquí una alerta de normalidad. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos dados, debe tener cuidado al interpretar el valor de P. Con muestras pequeñas, la exactitud del valor de P es sensible a errores residuales no normales. Entonces, a pesar de que nosotros concluyamos mediante el valor de P que aceptamos nuestra hipótesis nula de que no hay relación, pues realmente aquí nos dice que con la cantidad de datos que nosotros mencionamos no podemos saber realmente si hay relación o no. Eso es muy importante para las preguntas que tenemos aquí en el ejemplo. Finalmente nos da información aquí, el tamaño de su muestra es de 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Y aquí también tenemos que evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con las metas y observar la gráfica ajustada. La muestra cubre adecuadamente el rango de valores X. El modelo ajusta apropiadamente cualquier curvatura en los datos y la línea se ajusta adecuadamente en las áreas de interés especial. Entonces, en este caso no tenemos ninguno de los tres puntos como tal. Así que vamos a responder a las preguntas. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Bueno, en base a la tarjeta de informe que nos dio el asistente, pues no tenemos evidencia suficiente para concluir si hay o no una correlación. A simple vista podemos decir que no hay una correlación, pero como nos dice ahí, 10 valores es muy poco y si tuviéramos más valores, a lo mejor se pudiera ver una diferencia entre los datos más fuerte, una relación, pero en este caso no. Y parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues no podemos responder esa pregunta porque no tenemos evidencia suficiente o la correlación no nos dio evidencia suficiente para aclarar este punto de que realmente las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y así finalizamos el ejemplo. Vamos a el ejercicio. Nos dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones, en partes por millón, de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. Según datos del Herb Policy Institute, ¿existe alguna correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Esta es nuestra pregunta. Vamos a ver si existe una relación entre la temperatura global y la cantidad de emisión de dióxido de carbono o la cantidad de concentración de dióxido de carbono. Aquí tenemos los datos, ya los tenemos en mitad. Vamos a cerrar el de correlación del cerebro y vamos a abrir el de la correlación de CO2 contra la temperatura. Aquí tenemos el nivel de concentración de CO2 parte por millón y la temperatura en centígrados como nos indica el ejercicio. Nos vamos a ir a estadísticas, correlación y vamos a seleccionar las variables en el orden que sea. Vamos a comprobar que nuestro nivel de confianza esté en 95% para tener un nivel de significancia del 0.05 y vamos a seleccionar los valores de P para poder resolver el ejercicio mediante los dos métodos, que es con el valor de R de correlación y el valor de P. Entonces aquí ya nos generó la gráfica. Recordemos que en la gráfica pues tenemos los puntos al azar, no tenemos nuestra línea que se traza entre ellos, así que visualmente no lo podemos ver muy bien y vamos a ver los resultados.
tenemos que el valor de R nos dio 0.892, que es 892, está muy cercano al 1, de hecho si lo redondeamos nos da 0.90, que es un muy buen número, y podemos decir que se acerca al 1 positivo. Cuando se acerca al 1 positivo, hablamos que tenemos una correlación positiva, es decir, yo puedo decir que el, el nivel de temperatura va a ir aumentando dependiendo el CO2 o viceversa. Es decir, que ambas variables van aumentando entre sí. De ahí tenemos lo que es el valor de P. El valor de P nos da en 0.001. Habíamos quedado que nuestro nivel de significancia iba a ser de 0.05. En este caso, el valor de P es menor que 0.05, es decir, que rechazamos nuestra hipótesis nula de que no hay relación y aceptamos nuestra hipótesis alternativa de que sí hay relación entre estas dos variables. Entonces vamos a ver la gráfica de dispersión para ver mejor los datos. Esperamos ver una línea hacia arriba según los datos. Y tenemos como nuestra variable dependiente la temperatura. Y yo estoy diciendo que la concentración de carbono va haciendo que la temperatura aumente. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión. Como se puede ver, a medida que va aumentando la concentración de CO2 en partes por millón, va aumentando también la temperatura. Si yo pico en cualquiera de los puntos, pues me va a dar de qué fila es, qué concentración de CO2 tiene y la temperatura que tiene. En este punto en específico tengo que mi mi temperatura, bueno, mi concentración es de 369 y tengo una temperatura de 14.4. Entonces, aquí donde tengo menor concentración, tengo nada más 314, pues esperamos ver una temperatura menor y tenemos que es de 13.9. Entonces, en sí hay una relación entre sí. Conforme va aumentando el nivel de concentración, va aumentando la temperatura. Finalmente, vamos a hacerlo mediante el asistente como último paso de comprobación de nuestras conclusiones y más que nada porque es más visual. Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el ejemplo. Entonces, aquí yo tengo que nos pregunta, ¿existe una relación entre Y y X? Pues sí, habíamos quedado que el valor de P nos dio menor a nuestro valor de significancia y nos dice que la relación entre la temperatura de CO2 y parte por millón es estadísticamente significativa. Esto en base a que nuestra hipótesis nula sea de que no tienen relación. Entonces, valor menor a P, rechazamos hipótesis nula y aceptamos hipótesis alternativa de que sí hay relación. Aquí tenemos nuestro cuadro de R cuadrático, R al cuadrado. En este caso, pues no lo estamos haciendo lineal, pero aquí nos da un 79.56%, que es un valor cercano al 100%, es decir que sí hay relación y nos vamos a la correlación entre Y y X. Aquí en el caso anterior nos había dado 0, en este caso tenemos una correlación positiva, como ya habíamos concluido, con R igual a 0.89, que es un positivo perfecto. Es decir, que cuando el CO2 parte por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Esto pues básicamente es lo mismo que acá. Acá nos da la ecuación de ajuste que vamos a ver ahorita en el tema de regresión. Tenemos nuestra gráfica ajustada en esta línea. Quiere decir que todos los valores se ajustan mejor a lo que es esta ecuación. Recordemos que lo que son las líneas en una gráfica se trazan mediante una ecuación. Entonces, esta ecuación nos genera esta recta y todos estos puntos son los que mejor se ajustan a esta recta que tenemos aquí. Entonces, aquí nos da el valor de R cuadrado, que ya vimos arriba, el valor de P,
lineal, cuadrático. Aquí nos da que es 0.001, que es menor a nuestro nivel de significancia. Y pues nos dice que es estadísticamente significativo. Y aquí tratamos de ver algunos de estos patrones. En sí no tenemos como tal ninguno. Nada más vemos que aquí sí toma esta forma, que viene siendo esta forma de aquí, pero pues no es muy parecido a un patrón que tengamos acá. Y recordemos que esta es la gráfica de los residuos. Finalmente vamos a ver el informe de predicción. Nos toma aquí en base a los valores, nos toma una predicción, por ejemplo, nos dice que en una predicción toma un mínimo de 310 partes por millón y 370 partes por millón, y dependiendo de estos valores nos va diciendo cuál va a ser la temperatura. Por ejemplo, aquí si yo tuviera 340 partes por millón, la temperatura global sería de 14.195. Eso es lo que nos dice nuestra gráfica de predicción, con un porcentaje de 95% de confianza. Finalmente, vamos a ver aquí el dato poco común. Aquí tenemos en todo bien. Nos dice que no hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. En este caso, a diferencia del anterior, no tenemos datos poco comunes, por lo que estamos bien en ese punto. Aquí sí nos lanza la alerta de normalidad. Dice, debido a que usted tiene menos de 15 puntos dados, debe tener cuidado al interpretar el valor de P, que es la misma alerta que nos dijo en el ejercicio, bueno, en el ejemplo. Y igual nos dice que debemos evaluar el ajuste de los datos, dependiendo de la gráfica ajustada. Y finalmente tenemos aquí lo de el tamaño, la cantidad de datos, que no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Entonces, vamos a responder las preguntas. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bueno, en el ejercicio en Minitab vimos que sí hay una correlación, pero no la podemos garantizar debido a que no tenemos la suficiente cantidad de datos para que exista una gran fuerza de relación entre estas dos variables, que es igual que el ejercicio anterior. Podemos decir que no hay relación, pero realmente pues no tenemos los suficientes datos para asegurarlo al 100%. De ahí nos vamos a ir al tema 10.3, que es el ejercicio de regresión. Vamos a ir cerrando este de aquí. Ya una vez que quedó claro el tema de correlación, en el tema de regresión, básicamente lo que queremos hacer es sacar una ecuación. Esa ecuación nos va a ajustar todos los datos, es decir, como les expliqué en la última gráfica, todos los datos van a dejar ciertos residuos, que ahorita vamos a ver lo que es un residuo, y nos va a trazar una ecuación mediante una línea que se va a ajustar a todos esos datos. Lo que esperamos hacer con estos datos es que nos puedan permitir realizar predicciones. En este caso, nos dice el ejemplo que a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide una ecuación, nos pide la gráfica y nos pide la predicción de del tamaño de la cintura de los hombres, dependiendo de la edad. Aquí tenemos la edad de 40 hombres, y como ven los datos pues varían mucho. Son hombres de diferentes edades y todos tienen un tamaño de cintura diferente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver si existe o no una correlación entre sí. Esto para dar un repaso del tema anterior y ver cómo se relaciona la correlación con la relación. Entonces,
Aquí vemos que los datos se van abultando de forma ascendente y el valor de R es de 0.845. Es un valor nuevamente muy cercano al 1 positivo, que quiere decir que conforme va aumentando una variable, va aumentando otra. Así que podemos decir que sí existe una correlación y podemos deducir aparte que es una correlación positiva. También tenemos el valor de P, que nos da 0.00. Recordemos que el nivel de significancia es de 0.05 y este es menor. ¿Qué quiere decir? Que rechazamos la hipótesis nula de que no hay relación y aceptamos la hipótesis alternativa de que sí hay relación entre esos datos. Entonces, aquí nos vamos a ir a estadísticas y ahora sí vamos a seleccionar relación y vamos a sacar una gráfica de línea ajustada que es muy similar a la que sacamos mediante la gráfica de dispersión. Aquí en respuesta de Y, pues estamos diciendo que el tamaño de la cintura del hombre va a depender de la edad que tenga el hombre. Y aquí vamos a seleccionar, aquí nos va a dar gráficas, viene siendo lo que es el histograma de los residuos, la gráfica de normal de los residuos contra el ajuste y los residuos contra el orden. Vamos a pedir que nos las dé todas de una vez y vamos a darle en aceptar. Aquí tenemos nuestro resumen, nos da lo que es el R cuadrado y el R ajustado. Aquí nos dice que el 70% de estos datos o de la condición de esos datos va a depender de la edad del hombre. En este caso, pues no queremos el R cuadrado, nos estamos basando en el lineal. Aquí ya nos da nuestra gráfica lineal. Aquí pues nos da otros valores que venían siendo de regresión, el de error y nos da el total. Aquí tenemos otra vez los valores de R cuadrada y el R ajustada. Y aquí nos dan nuestras gráficas de residuos. Tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal, nuestra gráfica de los residuos contra los ajustes. Aquí tenemos el valor ajustado y los residuos. Aquí tenemos un histograma que se supone que tiene que tomar la forma de campana. Aquí salta poquito. Y tenemos los residuos mediante el orden de observación, es decir, cómo va variando cada uno. Más bien el orden en el que se presenta cada uno. Entonces, aquí tenemos nuestro primer punto, que es determinar la ecuación de regresión. Nuestra ecuación de regresión va a ser la siguiente. Quiere decir que el tamaño de la cintura del hombre en centímetros va a ser igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Esta va a ser nuestra ecuación. Ahí ya terminó ese punto. Nos pide la gráfica de residuos. Aquí tenemos la gráfica de residuos. De hecho, tenemos varias gráficas de residuos. ¿Qué significa toda esta línea de ajuste respecto a los residuos? Básicamente nos dice que los residuos pues son la diferencia entre la ecuación de ajuste y el valor observado. Es decir, que al valor, cuando nosotros apliquemos la fórmula, si sustituimos cualquiera de estos valores en la fórmula de aquí, nos va a dar un valor de predicción, que es el que vimos en la tarjeta de informe en el asistente anterior. Y esos valores, si nosotros le restamos lo que es el valor observado, es decir, el valor real, nos va a generar un residuo. Ese valor se eleva al cuadrado y ya tenemos el mínimo cuadrado de los residuos. Ahorita pues ya tenemos aquí todas las gráficas, por lo que ya completamos el punto de los residuos y nos pide una predicción en base a esos datos. Entonces la primera pregunta es, en base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20 años? Entonces vamos a utilizar la gráfica de la ecuación de regresión que nos dio Minitab, que nos dice que el tamaño de la cintura del hombre va a ser igual a 59.64 más 0.6259
por la edad del hombre. Me pide que la edad del hombre tiene que ser de 20 años. Entonces aquí me dice que la cintura de un hombre de 20 años mide 72.158 158. Y vamos a hacer lo mismo para el tamaño de la cintura de un hombre de 40 años. Esta parte de la ecuación va a ser la misma, solo vamos a cambiar la edad del hombre. Y nos da que es 84.676. Y por último nos pide el tamaño de la cintura de un hombre de 60 años. Y me da 97.194. Y nuevamente, pues estamos demostrando nuestra hipótesis alternativa de que sí hay relación entre sí. Como se puede ver, la cintura del tamaño de la cintura de los hombres va aumentando conforme aumenta la edad. A los 20 años, 72, a los 40, 84 y a los 60, 97. Entonces, por último, vamos a utilizar el asistente simplemente para comprobar todos estos datos. Vamos a elegir la regresión simple y vamos a elegir nuestra variable dependiente, que es la cintura del hombre contra la edad del hombre, lineal, y nuestro nivel de significancia en 0.05. Entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica de línea ajustada. Aquí nos da la ecuación. Aquí tenemos que si hay una relación, el valor de P es menor al valor de significancia. Aquí tenemos el R cuadrado y tenemos el valor de R que nos da en positivo perfecto. Es una correlación positiva, ya lo habíamos explicado. Y lo que nos importa aquí es nuestra gráfica de línea ajustada. Aquí tenemos nuevamente nuestra ecuación. Nos arroja que tenemos aquí un dato poco común. La del hombre es 73 y el tamaño de la cintura es de 103. Aquí tenemos igual el tamaño de la cintura de 103, por la del hombre 76. Entonces aquí lo que varió es la edad. De ahí pues tenemos nuevamente el valor de reajustado, el valor de P. Y aquí nos dice que tenemos el informe diagnóstico para los residuos contra los valores ajustados, que es la gráfica que tenemos aquí. Los residuos contra el valor ajustado. Es decir, todas esas pequeñas diferencias. Entonces, ahorita pues a simple vista no se ve un patrón muy parecido a estos. Salvo este que está muy disperso, pero no realmente. Y lo que nos va a interesar es nuestra gráfica de predicción. Habíamos quedado en el tema anterior que la gráfica de predicción nos va a tomar todos los valores y nos va a tomar un valor de X pronosticado y un valor de Y pronosticado. Es decir, aquí me dice que la cintura de un hombre de 15 años mide 69.032 y la cintura de un hombre de 75 años mide 106.59. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar que los datos que obtuvimos aquí son correctos. Aquí me dice que un hombre de 20 años tiene que tener el tamaño de la cintura de 72.158. Entonces yo me voy aquí, busco la edad de 20 años o más cercana y tengo que a la edad de 20 años mide 72.162. Más 158 es muy cercano. Y a los 40, 84.676. Busco los 40 y aquí tengo 84.680. Nuevamente es muy cercano. Vamos a buscar por último el valor de
60 años, nos dice aquí que es de 97.198 y aquí me dio 97.194. Es decir, que nos dio bastante certeros los datos gracias a la ecuación de predicción que nos dio. Podemos deducir que la ecuación de predicción es correcta. Pues aquí nuevamente nos dice que nuestra muestra no es lo suficientemente grande en la cantidad de datos. Tenemos un valor poco común, que fue el de arriba, el del hombre de 73 años con cintura de 103. Nos dice aquí que tenemos cierta normalidad. Tenemos por lo menos 15 puntos de datos. La normalidad, en cuanto a normalidad, no representa un problema, pero aquí en cantidad de datos sí nos dice que nuestra muestra no es suficientemente grande para la relación. Y los datos del ajuste del modelo. Entonces, con eso finalizamos el ejemplo de relación de lo que es la cintura del hombre. Vamos a pasar con el ejercicio. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Este ejercicio pues es muy similar al ejemplo anterior. A diferencia de hombres, van a ser mujeres. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Entonces vamos a ir a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a comprobar primero, al igual que hicimos en el ejemplo, vamos primero a ver si existe una correlación entre sí. Ok, aquí vemos nuevamente que la dispersión de los datos va de abajo hacia arriba. Ya eso es una buena señal. Tenemos que el R es igual a 0.868, es decir, está muy cercano a 1, al igual que el ejemplo. Y pues de ahí ya podemos concluir que existe una correlación positiva. Es decir, que conforme aumenta un dato, va aumentando el otro. Tenemos que el valor de P es 0.00, o sea, nos da 0. Y nuestro nivel de significancia es de 0.05. Es decir, que rechazamos la hipótesis nula de que no hay relación y aceptamos la hipótesis alternativa de que sí hay relación entre esas dos variables. Nos vamos a ir a estadísticas, relación y vamos a sacar nuestra gráfica de línea ajustada. Nuevamente, nuestra variable dependiente va a ser la cintura, el tamaño de la cintura y nuestro predictor va a ser la edad. En gráficas vamos a poner otra vez todas las gráficas en 1 y le vamos a dar en aceptar. Aquí pues nuevamente nos da el valor de R cuadrado que es el 74.70% de aquí o del ajuste, es dependiendo de la edad de las mujeres. De ahí pues tenemos valores como la relación, el error y nuestro total. Y lo que más nos importa es nuestra gráfica de línea ajustada. Aquí ya resolvimos el primer pedido del ejercicio. Aquí tenemos nuestra ecuación de relación. Nos dice que la cintura en centímetros de mujeres va a ser igual a 54.12 más 0.8095 por la edad que tenga la mujer. Y aquí nuevamente tenemos lo que son los residuos que ya explicamos en el ejemplo. Si picamos en cada uno de ellos nos va a decir a qué fila corresponde, qué edad tiene la persona, la mujer y qué tamaño de cintura en centímetros tiene. Y de ahí nos pide lo que son nos pide la gráfica de residuos, aquí ya la tenemos, y tenemos varias gráficas de residuos. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, es decir, la que nos mide la normalidad, va siguiendo esta línea, pero tenemos muchos datos fuera de la línea también. Aquí tenemos los residuos contra los ajustes, a diferencia del ejercicio anterior, estos se centran un poco más en el centro. Y tenemos aquí el histograma que, a diferencia del ejercicio anterior, sí tiene más forma de campana.
Y tenemos aquí los residuos mediante el orden que se van presentando, el orden de observación. ¿Okay? Entonces, de una vez vamos a calcular lo que nos pide el ejemplo. Nos dice que quiere el tamaño de la cintura de una mujer a los 18 años. Entonces vamos a colocar nuestra ecuación de relación, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de la mujer, que tiene que ser de 18 años. Y nos dice que el tamaño de su cintura va a ser de 68.691. Vamos a sacar una mujer a los 36 años. Y nos da 83.262. Y por último, el tamaño de la cintura de una mujer de 54 años. 97.833. Ok. Y con esto ya resolvimos los ejercicios y comprobamos nuevamente nuestra hipótesis alternativa de que sí hay relación entre sí. Vemos que a los 18 años el tamaño es de 68, a los 36 aumenta a 83 y a los 54 aumenta a 97. Entonces, esto aumenta y esto aumenta también. Vamos a verlo de una mejor forma en el asistente. Vamos a ir nuevamente a relación, vamos a seleccionar relación simple, nuestra variable independiente, nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente va a ser lineal. Dejamos el nivel de significancia igual en 0.05. Aquí pues nos va a dar los datos que ya habíamos construido, que sí hay relación y que tenemos una correlación positiva. Aquí tenemos ya nuestra gráfica con la línea ajustada. Esta la vamos a saltar, nos vamos a ir directamente a este y vemos que tenemos muchos residuos grandes, o sea, diferencias grandes de residuos, que son todas estas de aquí, fuera de lo que es la línea que nos traza aquí. Nos da nuevamente el valor de R cuadrado, que es el 74.7%, nuestro valor de P, y aquí sí encontramos un patrón, que es el de residuos versus valores ajustados, es la gráfica que tenemos aquí. Y aquí sí encontramos un patrón a diferencia que nos dice aquí, que es el de residuos grandes. Aquí nos dice que los puntos con residuos grandes no son ajustados adecuadamente por el modelo, debido a que estos puntos pueden tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Usted deberá intentar identificar la causa de su naturaleza poco común. Esto es más que nada para corregir cualquier error que se haya hecho durante la prueba. Son todos estos datos pues que nos salieron fuera del valor ajustado que nos da el ejercicio. Seguimos con lo que es nuestra gráfica de predicción, que es la que nos importa. Aquí pues tenemos los valores atípicos, los que se salen fuera de la línea, y nos da el tamaño de la cintura dependiendo de la edad de las mujeres. En este caso vamos a comparar, nos dice que el tamaño de la cintura a los 18 años. Vamos a buscar un número cercano a 18. Ahorita tenemos 17.15 a 20. En 17.5, perdón, nos da 68.291 y en 20 años nos da 70.314. Entonces, el valor de la cintura para una mujer de 18 años tiene que estar cercano al 68.291 entre estos dos valores. Y nos da que el valor de la cintura es 68.691. Entonces, nos dio justamente
un valor muy cercano aquí. Aquí nos da 691 y aquí en 17.5 años nos da 291. Es decir, que con una diferencia de 0.5 años, es decir, 6 meses, medio año de edad, en sí nos da muy cercano a nuestro valor que tenemos aquí de la cintura de una mujer de 18 años. Luego pasamos a 36 años, vamos a ver si encontramos un valor acercado. Tenemos aquí el de 35 años y el de 37.5. Vamos a tomar estos dos valores, en 82 y 84. Vamos a suponer que tengamos la mitad, un 83. Y tenemos aquí que el tamaño de la cintura es de 83.612. Que no es exactamente la mitad, pero pues es un valor aproximado entre estos dos datos. Así que podemos concluir que nuestro resultado fue correcto. Y por último nos pide el tamaño de la cintura de una mujer de 54 años. Aquí tenemos, nuevamente no nos da un valor exacto, tenemos 52.5 y 55. Tiene que estar un valor cercano al 98. Tenemos 96, 98, puede ser 97. Y aquí tenemos que fue de 97.833. Entonces, a pesar de que no es justamente la mitad, pues sabemos que entre este y este valor vamos a tener el tamaño de la cintura de una mujer de 54 años. Y pues si nos da aquí el total de 97. Y con eso finalizamos los ejercicios correspondientes a la actividad 1 de la unidad número 5. Por mi parte es todo. Muchas gracias.